Gracias. Wow. Mis hermanos, buenas noches. Es un enorme placer estar en Colombia otra vez. En los años que tenemos viajando a Colombia hemos podido conocer una amplia gama de la geografía colombiana. Hemos estado en Bogotá, obviamente en Medellín, en Cali, en Villavicencio, en El Chocó, en Cartagena. Ya se me ha olvidado. Pero lo más hermoso que hemos tenido en estos viajes ha sido precisamente conocer a muchos de ustedes y tener muy buenos amigos en diferentes lugares de Colombia. Así que es un enorme placer estar con ustedes una vez más. Les pido por favor que vayan conmigo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vamos a orar. Soberano Señor, hablar acerca de tu persona, acerca de tus atributos, acerca de tu carácter, es algo que nos sobrepasa por mucho. Por favor, Señor, ven por medio de tu Espíritu Santo y ministra a nuestros corazones en esta hora. Gracias por recordarnos que tú eres un Dios santo. Ayúdanos ahora, Padre, a conocer un poco más quién eres tú y llénanos de asombro ante tu grandeza, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. El tema que me toca tratar en esta hora es el de la simplicidad de Dios. Así que permítanme comenzar reconociendo el elefante en la sala. A muchos les puede resultar chocante que nosotros hablemos acerca de la simplicidad de Dios, del hecho de que Dios es simple. De hecho, eso puede resultar no solamente chocante, sino ofensivo para muchos creyentes, porque presuponen que la palabra simplicidad es sinónimo de simpleza. Y obviamente nuestro Dios es sumamente complejo en cierto modo para nosotros poder entenderlo. De hecho, un teólogo decía, qué complicado es hablar acerca de la simplicidad de Dios. Decir que Dios es simple puede llevar a presuponer a algunos que lo que estamos queriendo decir es que Dios es poco complejo, es fácil de entender, o tal vez que Dios no es muy eficiente, no es un ser poderoso, debido en gran medida a la influencia de la revolución industrial. Nosotros solemos asociar la complejidad con la eficiencia. Mientras más piezas tenga un aparato, más cosas es capaz de hacer. Por ejemplo, este púlpito es muy simple, tiene apenas 4 o 5 piezas. Obviamente, si lo comparamos con mi iPhone, esto es mucho más complicado. Y todos aquí sabemos qué es más eficiente entre mi iPhone y este púlpito. Ahora, si comparamos el cuerpo humano con el iPhone,
entonces el cuerpo humano todavía es mucho más complejo, mucho más complicado, mucho más eficiente. Decir entonces que Dios es simple puede parecer que estamos rebajando el ser de Dios. Por eso les decía, hermanos, vamos a comenzar resolviendo este problema, quitando ese fantasma de nuestra mente, porque yo quiero tranquilamente poder exponer la simplicidad de Dios sin que ninguno de ustedes se sienta que estoy ofendiendo a nuestro Dios. La simplicidad de Dios no tiene nada que ver con el concepto de simpleza, como espero demostrar en esta exposición, que voy a tratar básicamente en dos encabezados. En primer lugar, veremos la simplicidad de Dios explicada y en segundo lugar, la simplicidad de Dios aplicada. Ahora, antes permítanme hacer una aclaración sumamente necesaria, sumamente importante. Mis hermanos, cuando hablamos del ser de Dios, debemos reconocer que hay una tensión entre lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra y lo que Él ha decidido dejar en el misterio. Hay muchas cosas que nosotros conocemos de Dios porque Él las reveló en las Escrituras. Hay muchas más cosas que nosotros ignoramos de Dios porque Él está infinitamente por encima de nosotros. Dicen en Jeremías capítulo 9, versículo 23, que el sabio no debe alabarse en su sabiduría, ni el valiente debe alabarse en su valentía, ni el rico debe alabarse en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. No hay un mayor privilegio, mis hermanos, que conocer al Dios que se ha revelado en su palabra y que ahora es nuestro Padre por causa de nuestra unión con Cristo. Sin embargo, al considerar el ser de Dios, nunca debemos olvidar la enorme distancia, como hablaba nuestro hermano Burke Parson hace un momento. No podemos olvidar la enorme distancia que hay entre Dios y nosotros, aparte de que somos personas limitadas, somos meras criaturas. Y como bien dijo alguien una vez, el objetivo del teólogo que se ocupa de un misterio es echar a un lado las frases que disminuyen el misterio. Así que si a medida que vamos avanzando en el tema de la simplicidad de Dios, tú piensas honestamente, hay cosas aquí que yo no estoy entendiendo, eso es lo que se supone que ocurra, que no lo entiendas. Ni yo tampoco. Esto es un misterio. Estamos hablando del ser de Dios y Dios no es ni como tú ni como yo. Bien, habiendo aclarado esto, veamos ahora en primer lugar la simplicidad de Dios explicada. Mis hermanos, al decir que Dios es simple, lo que estamos afirmando es que Él es uno y que Él no está compuesto de partes. Hasta ahí todo parece muy sencillo. Dios es uno, Él no está compuesto de partes. O para decirlo de otra manera, lo que estamos diciendo es que todo lo que hay en Dios es Dios. No hay absolutamente nada en Dios que no sea Él mismo. Planteándolo de ese modo, pienso que el teólogo James Dolezal tiene razón cuando dice que aún aquellos creyentes que nunca antes habían escuchado hablar acerca de la simplicidad de Dios, y yo no voy a hacer el ejercicio aquí, pero probablemente si yo te preguntara alguna vez, ¿has escuchado una prédica acerca de la simplicidad de Dios? Probablemente muchos aquí levanten la mano, sobre todo en esta generación. Pero como dice James Dolezal, aún aquellos creyentes que nunca antes habían escuchado hablar acerca de la doctrina de la simplicidad de Dios,
poseen al menos cierto entendimiento de lo que esto implica, y él lo explica de esta manera. Vamos a suponer que yo te pregunte en esta noche, y yo voy a asumir, ¿verdad?, que tú asistes regularmente a una iglesia donde se predica fielmente la palabra del Señor. Bueno, si tú eres uno de esos que asiste regularmente, tiene esa bendición de asistir regularmente a una iglesia donde se predica la palabra del Señor, y yo te hiciera la siguiente pregunta: ¿crees tú que algo que no es Dios es necesario para que Dios sea quien Él es? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Es posible que Dios necesite de algo que no es Dios para ser quien Él es? La respuesta sería: por supuesto que no. Todos sabemos que nuestro Dios es autoexistente, que nuestro Dios es eterno, que Él es infinito, que Él es inmutable. De paso, tomen nota todas las expresiones que estamos usando con la palabra infinito, inmutable. O sea, todo eso nos dice lo que Dios no es, no lo que Dios es. Eso es importante. Él no depende de nada fuera de sí mismo para ser quien es y para hacer lo que Él decida hacer, lo que hace. Bueno, esto es precisamente lo que queremos decir al afirmar que todo lo que hay en Dios es Dios. Él no está compuesto de partes. Así que en vez de rebajar el ser de Dios, esta doctrina lo exalta infinitamente por encima de todos los seres creados, porque todos los seres creados son compuestos, somos compuestos. Tú y yo estamos compuestos de cuerpo y alma. Nuestro cuerpo está compuesto de un montón de partes. Nuestras almas están compuestas de esencia y atributos, pero no Dios. Él no está compuesto de partes y por lo tanto Él no necesita de nada de fuera de sí mismo para ser quien Él es. Yo leí recientemente que un Boeing 747, un avión, está compuesto nada más y nada menos que de 7 millones de piezas. Un Boeing 747. Y si una de esas piezas se daña, por pequeña que sea, pudiera impedir el vuelo del avión. De hecho, hace poco tiempo, unas 3, 4, 5 semanas atrás, estábamos mi esposa y yo en Guadalajara, y el avión en el que estábamos supuestos a regresar a República Dominicana, se le dañó una pieza y el vuelo tuvo que ser cancelado. Una pieza de 7 millones y el vuelo tuvo que ser cancelado. Y obviamente nosotros tuvimos que cambiar de planes. Pero Dios no cambia de planes, porque Él no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es. Él no depende de nada ni de nadie para llevar a cabo lo que Él decida hacer, porque todo lo que hay en Dios es Dios. Todo lo que Él necesita para ser quien Él es, todo lo que Él necesita para hacer lo que hace es Él mismo. Pensemos por un momento en este conocidísimo pasaje de Éxodo capítulo 3. ¿Recuerdan cuando Moisés está pastoreando las ovejas de Yetro en el monte Horeb y de repente se encuentra con una zarza ardiendo? Y dice el texto que Moisés se sorprende porque la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Aunque Moisés no era un experto en química, él sabía por experiencia que para que haya fuego se necesita un material combustible, es decir, un material que pueda arder. Bueno, lo que le resultaba sorprendente era el hecho de que este fuego, que por cierto representaba a Dios, como vemos en el resto del pasaje, estaba ardiendo en la zarza, pero no dependía de la zarza para arder.
por eso no se consumía. O sea, se trataba de un fuego que no estaba compuesto de ninguna otra cosa que no fuera el fuego mismo. Este fuego era solo fuego. Era todo fuego. Bueno, de la misma manera, Dios solo necesita ser Dios para ser Dios. Todo lo que Dios requiere para ser Dios es Dios. Y no olviden, mis hermanos, el contexto en el que ocurrió este fenómeno. Dios estaba a punto de comisionar a Moisés para que fuera a Egipto de vuelta a liberar a su pueblo. Y obviamente Moisés iba a comenzar a poner un montón de excusas. Noten el versículo 11 del capítulo 3. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿y quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo nunca he sido hombre fácil de palabra. Excusas. Bueno, lo que Moisés necesitaba en ese momento no era elevar su autoestima, porque evidentemente la tenía en el piso. O sea, Moisés no era aquel hombre que dejó Egipto 40 años atrás. Ya Moisés llevaba 40 años en la escuelita de Madián, hablando solo con ovejas y con pastores que no tenían la preparación académica que Moisés tenía. ¿Qué necesitaba Moisés? ¿Elevar su autoestima? No. Él necesitaba saber quién es Dios. Y eso es precisamente lo que Dios le dice en el versículo 13. Cuando me pregunten quién eres tú, ¿qué les responderé? Y Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Decía el famoso filósofo español José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. ¿Han oído esa frase? Yo soy yo y mis circunstancias. En otras palabras, mi yo, dice el filósofo español, es solamente un ingrediente, es una parte de mi vida, pero también están las circunstancias que han rodeado mi existencia y que han hecho de mí lo que soy. Bueno, en el caso de Dios, las circunstancias no juegan ningún papel. Él es quien Él es. Y era ese Dios autosuficiente, absolutamente independiente, la fuente de todo ser, la fuente de toda vida, el que estaba enviando a Moisés a libertar a su pueblo. Mis hermanos, Dios no necesitaba a Moisés para hacer su obra de liberación, como no te necesita a ti, ni tampoco me necesita a mí. El cementerio está lleno de gente indispensable, ¿verdad? Él no te necesita, ni a mí tampoco. Pero Moisés sí necesitaba a Dios. De hecho, Dios era todo lo que Moisés necesitaba. Y tú también. Y yo también. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que esta no es una enseñanza meramente académica que deba reservarse únicamente para los teólogos en las aulas de clases? Esta es una verdad esencial acerca del ser de Dios que los creyentes necesitamos conocer para alimentar nuestra confianza y nuestra admiración por Él. Nuestro Dios es quien Él es, porque todo lo que hay en Él es Él mismo. Eso es lo que hace
eso es, perdón, lo que la iglesia de Cristo ha creído a lo largo de los siglos. Aunque al final del siglo XIX hasta la fecha, algunos teólogos han negado la simplicidad de Dios o simplemente la han ignorado. Es por eso que en muchas iglesias en el día de hoy nunca se habla acerca de la simplicidad de Dios. Louis Berkhof, el gran teólogo, en su teología sistemática, escribió lo siguiente en 1932. En obras recientes sobre teología, la simplicidad de Dios rara vez se menciona. 1932. Y en el año 2019, Carl Trueman afirmó: a lo largo de los últimos siglos, el concepto vital de la simplicidad divina ha sido marginado, revisado e incluso rechazado. Sin embargo, ha sido y es fundamental para la doctrina cristiana de Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Para nosotros poder entender quién es Dios, es fundamental que entendamos el hecho de que Él no está compuesto de partes, que Dios es simple. El padre de la iglesia, Ireneo de León, escribió en el siglo II en su obra Contra herejías que Dios es un ser simple, no compuesto, sin miembros diversos y completamente semejante e igual ¿a quién? A Él mismo. Unos años más tarde, Gregorio de Niza apelaba a la simplicidad divina para afirmar la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo mismo haría luego Agustín de Hipona para defender la Trinidad de Dios, y Anselmo de Canterbury para argumentar a favor de la autosuficiencia de Dios y de la independencia de Dios. Y si damos un salto a la Reforma del siglo XVI, la Confesión belga, publicada en 1561, inicia con este párrafo en su artículo primero. Escuchen, mis amados hermanos, lo primero que dice la Confesión belga acerca de Dios. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, indivisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Y así podríamos continuar a través de las grandes confesiones reformadas, la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Londres de 1689. Podemos continuar con los grandes teólogos que le sucedieron a la Reforma. Dice Francis Turretin en el siglo XVII que los teólogos ortodoxos han enseñado constantemente que la esencia de Dios es perfectamente simple y libre de toda composición. Ven, hermanos, esto es lo que la iglesia cristiana ha creído en casi 2000 años. Ahora bien, ¿cómo encaja la simplicidad de Dios con los atributos de Dios? La Biblia dice que Dios es santo, justo, bueno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno, inmutable y todo el resto de los atributos que hemos estado estudiando en esta conferencia este fin de semana. Pero eso no quiere decir que cada uno de esos atributos sean una parte de Dios. O sea, como si Dios estuviera compuesto de un 30% de amor, un 40% de santidad, un 20% de justicia. No. Los atributos de Dios no son una parte de su esencia, sino que describen aspectos de su esencia. Permítame hacer una comparación aquí, a ver si me ayuda a darme a entender.
Yo estoy seguro que todos aquí hemos conocido personas necias, ¿sí o no? Como también hemos conocido personas sabias. Eso quiere decir, lamentablemente, que la sabiduría no es una parte esencial de nuestra humanidad. O sea, se puede ser humano y ser un necio. Y se puede ser humano y ser un sabio. El ser humano que carece de bondad sigue siendo ser humano. Hitler era humano. Stalin también. Mussolini también. Y muchos políticos en el día de hoy. Son seres humanos. Pero en el caso de Dios, Él no puede perder ninguno de sus atributos porque dejaría de ser quien Él es, porque Él es simple. ¿Ven el punto? Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Como dice en Juan 4:24, Él es espíritu, como dice en 1 de Juan 1:5 que Él es luz. Lo que eso significa no es que Dios tenga la capacidad de amar, sino más bien que el amor es un aspecto esencial del ser divino, de tal manera que Dios no puede dejar de ser amor sin dejar de ser Dios. Y lo mismo podemos decir del resto de sus atributos. Ahora, eso quiere decir que no podamos distinguir el amor de Dios de su santidad, o el amor y la santidad de Dios de su justicia, o el amor y la santidad y la justicia de Dios de su inmutabilidad. Son atributos, son aspectos diferentes. Sin embargo, no son partes de Dios, sino aspectos esenciales de su ser. Recuerda, si hay cosas aquí que no estás entendiendo, no hay problema. Bienvenido al club. Estamos lidiando con algo que nos sobrepasa. Sin embargo, déjeme hacer otra comparación que puede ayudarnos. Recordando, ¿verdad? No quiero explicar también el misterio que destruye el misterio. De hecho, tampoco puedo. Hay un aspecto del misterio que debe ser preservado en misterio, pero aún así permítanme hacer una comparación, otra más. Quizás muchos de ustedes saben que en el año 1666 el británico Isaac Newton descubrió que si un rayo de luz pasaba a través de un prisma de vidrio, se dividía en los 7 colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Bien, esa luz blanca, antes de pasar por el prisma, ya contenía dentro de sí todos esos colores. Pero la identidad individual de cada uno de ellos no se hace visible hasta que pasa a través del prisma. O sea, el prisma separa los colores y nos permite apreciarlos. Bueno, de la misma manera, mis amados hermanos, cuando la gloriosa esencia divina pasa a través del prisma de su palabra, llega a nosotros a través del prisma de su revelación, entonces podemos apreciar los diversos colores de esa esencia única de Dios y podemos distinguir su amor, su bondad, su justicia, su santidad, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su inmutabilidad, etc. Pero es una sola esencia.
la esencia de nuestro glorioso Dios. Todos esos atributos de los que estamos hablando aquí, en esta conferencia, están contenidos en lo que Agustín de Hipona llamaba la simple multiplicidad de Dios. Me encanta Agustín. La simple multiplicidad de Dios. Necesitamos que el prisma de la Escritura divida ese potentísimo rayo de luz de la esencia divina, porque de lo contrario, mis amados hermanos, no podríamos entender cómo es Dios. Pero todos esos atributos son aspectos esenciales de su naturaleza. O sea, Dios no puede dejar de ser bueno, Él no puede dejar de ser santo, no puede dejar de ser justo, porque dejaría de ser Dios. Dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el Olam, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Él siempre es el mismo. Dios no tiene sucesión de tiempo. Dios no aprende nada. Él lo sabe todo desde siempre. Dios nunca puede ser menos de lo que es, ni tampoco puede ser más de lo que es. Mi esposo y yo en noviembre pasado cumplimos 41 añitos de casados. Si yo le dijera a mi esposa hoy, wow, tú eres hoy mejor de lo que eras cuando yo me casé contigo, sería un piropo. Si yo le digo eso a Dios, sería un insulto. ¿Ven? No es lo mismo. Porque Él no puede ser mejor de lo que es. Él es quien Él es y siempre ha sido quien Él es. Otro aspecto de la simplicidad de Dios que deberíamos considerar en esta hora, que por cierto no sé a qué hora empecé, pero bueno, ¿a qué hora empecé, por cierto? ¿Ah? ¿Cuánto me quedan? ¿Me quedan 10 minutos? No, tú estás jugando. Mis hermanos, ¿cómo? Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Cómo podemos congeniar la simplicidad de Dios con la Trinidad de Dios? Respuesta. Es precisamente debido a la simplicidad de Dios que Él puede ser trino. La Biblia enseña que la esencia única e indivisible de Dios, simplicidad, subsiste en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y aún así no hay tres dioses, sino un solo Dios, porque los tres son una sola esencia. Simple e indivisible. Esto es otro misterio que jamás vamos a poder entender con nuestra mente finita, pero es una verdad que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Ahora, mis hermanos, por favor, eso no significa que Dios esté compuesto de tres partes llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si el Padre fuera un tercio de Dios, el Hijo fuera otro tercio de Dios y el Espíritu Santo fuera otro tercio de Dios. No. Una vez escuché a alguien decir, la Trinidad no es tan complicada, es como el huevo. El huevo tiene cáscara, tiene
yema, tiene clara. Sin embargo, la cáscara sola no es el huevo, la yema sola no es el huevo, la clara sola no es el huevo. No. No. Eso equivaldría a decir que cada persona de la Trinidad no es Dios en sí mismo, como si tuviéramos que sumar a las tres personas de la Trinidad para tener la esencia completa de Dios. Mis hermanos, cuando hablamos de la Trinidad, lo que realmente estamos diciendo es que cada una de las personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, comparte igual y plenamente la esencia única y simple de Dios. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Irónicamente, este es uno de los textos favoritos de los musulmanes y de todos los que niegan la doctrina de la Trinidad. Pero lo que este texto significa no es que Dios sea una singularidad numérica, sino más bien que como Dios es uno, porque solo hay una esencia divina, Él y solo Él debe ser el objeto de nuestros afectos y de nuestra adoración. Por eso el texto continúa diciendo, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La devoción y lealtad de nuestro corazón y de nuestra alma no puede estar dividida porque existe un solo Dios. Ahora es interesante notar que esa palabra hebrea que se traduce como uno en Deuteronomio capítulo 6 también puede traducirse como un solo, más que uno, es un solo. Es la misma palabra que usa Moisés en Génesis capítulo 2 versículo 24 para decir que en el matrimonio el hombre y la mujer vendrían a ser una sola carne, dos personas que vienen a ser una en el vínculo del matrimonio, ¿ven? Así que lo que este pasaje enseña, Deuteronomio capítulo 6, es que Jehová es el único que tiene derecho a ser llamado Dios. Es lo mismo que expresa Moisés en Deuteronomio 4:35 cuando está relatando las cosas maravillosas que Dios hizo en medio de su pueblo, y ahora le dice Moisés, a ti te fue mostrado todo esto para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. De manera que Dios es uno en un sentido y tres en otro. Importante eso, hermanos. Los testigos de Jehová, ¿verdad?, nos dicen 1 más 1 más 1 no es igual a 1. El problema es que aquí no estamos lidiando con la matemática. De paso, 1 por 1 por 1 sí es igual a 1, pero aquí estamos hablando del ser de Dios. Y lo que estamos diciendo es que Dios es uno y es tres, pero no en el mismo sentido. Dios es uno porque su esencia es única y simple, por eso hay un solo Dios. Pero es tres en el sentido de que tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, subsisten en esa sola y simple esencia de Dios. Repito, hermanos, esto es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero es una doctrina bíblica que debemos creer. Resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, no estoy terminando, Alejandro. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, nos referimos al hecho de que Dios no está compuesto de partes, que todo lo que hay en Dios es Dios. ¿Qué tiene todo eso que ver con nosotros? Porque tú puedes estar pensando, pastor, ¿y de verdad es tan importante que yo sepa eso? Ok, ya vimos la doctrina bíblica explicada, veamos ahora la doctrina bíblica aplicada, y sí es importante porque el Señor dice, gloríate en esto, en entenderme y en conocerme. En primer lugar, porque nuestro Dios es un ser simple, que no depende de nada ni de nadie, ni para su existencia, ni para cumplir su voluntad, ni para ser feliz. Podemos
y debemos depender de Él en medio de cualquier necesidad y circunstancia. Mis hermanos, nosotros somos muy débiles, nosotros somos gente muy necesitada. Cualquier cosa puede afectarnos repentinamente en una forma profunda y significativa. Hace unas horas recibí una noticia terrible. Un hermano de nuestra iglesia, muy amado, por años miembro de nuestra congregación, acaba de perder a su hijo de 28 años. Repentinamente le dio un infarto masivo. Y toda nuestra iglesia está conmovida porque nosotros conocemos a ese muchacho desde el día que nació. ¡Qué terrible! Pero nuestro Dios, que ama a los suyos con amor eterno, no depende de nada ni de nadie para cumplir sus propósitos buenos y sabios en nuestras vidas. Isaías 49:9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nosotros podemos y debemos depender de ese Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11. Su voluntad prevalecerá porque Él no necesita nada fuera de sí mismo para hacer lo que Él ha determinado hacer. Y como Él es simple, Él no cambia. Y como Él no cambia, Él te ama hoy con el mismo amor con que te amaba cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario por ti. Y como Él te amaba en la eternidad, cuando Él decidió amarte con amor eterno. En segundo lugar, porque Dios es simple, debemos vivir con la conciencia de que Él está plenamente presente en todo lugar con todos sus atributos. Mañana vamos a estar hablando acerca de la omnipresencia de Dios. Pero me adelanto a decir que lo que eso significa no es que Dios es tan y tan y tan y tan grande que Él llena todo el espacio posible. No. Lo que eso quiere decir es que Dios, con todos sus atributos, está en todo lugar al mismo tiempo. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Ven? Estamos en el mismo lugar que David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Literalmente, ¿a dónde huiré de tu faz? Si subiera a los cielos, allí estás tú, todo tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú, todo tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios no está difuminado por el espacio. Por aquí hay un poco de su amor y por aquí otro poco de su santidad y por allá otro poco de su justicia. No, todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo con todo su ser porque Él es simple. En tercer lugar, voy a cortar. Porque nuestro Dios es un ser simple, debemos procurar, en dependencia del Espíritu Santo, cultivar todas las virtudes que nos hacen cada vez más semejantes a su carácter. Dios, como decía Parson hace un momento, no es más amoroso que santo, ni es más santo que justo, ni más justo que bondadoso, ni más bondadoso que compasivo. ¿Ven? En su simplicidad, Él es todo eso a la vez. Y dado que Cristo nos redimió para restaurar en nosotros la imagen de Dios, mi amado hermano, los cristianos no podemos darle más importancia a algún aspecto del carácter de Dios por encima de otro a la hora de imitarlo. O sea, tú no puedes decir, bueno, no soy tan santo, pero estoy creciendo en amor. No. Tú tienes que crecer en amor. El fruto del Espíritu no son los frutos del Espíritu.
Es un solo fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. El fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce en aquellos en quienes Él está obrando, es todo eso a la vez, que no es otra cosa que el carácter perfecto de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Así que tú y yo no podemos darnos el lujo de decir, el año que viene es el año de la santidad, ahora es el año del gozo. No. Finalmente, porque nuestro Dios es un ser gloriosa y maravillosamente simple. Mis hermanos, solo Él es digno de nuestra más ardiente devoción, lealtad y adoración. Cuando un escriba le preguntó al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué hizo Jesús? Citó Deuteronomio, capítulo 6. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si Dios es uno, no podemos tener nuestros afectos divididos. Debemos amarlo y adorarlo únicamente a Él con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y si es verdad que de este lado de la eternidad, mientras el pecado more en nosotros, adorar a Dios de ese modo será una lucha. Pero en la misma medida en que se acreciente nuestro asombro por quien Él es, en esa misma medida aumentará el fuego de nuestra devoción por Él. Hace unos años tuve que viajar a Canadá por razones ministeriales y unos hermanos muy queridos me llevaron a conocer las cataratas del Niágara. Y obviamente decir que aquello fue impresionante se queda muy corto de lo que fue esa experiencia. Mis hermanos, cuando uno se expone a un espectáculo natural como las cataratas del Niágara, no tenemos que decirnos a nosotros mismos, bueno, ahora yo debo abrir la boca y decir wow. Porque eso sería lo más apropiado, ¿verdad? Cuando uno está considerando un fenómeno que no se ve todos los días. No, mis hermanos, las emociones no funcionan así. Uno simplemente se detiene a contemplar ese espectáculo, millones y millones y millones de galones de agua cayendo por minuto, todos los arcoíris que se forman en el fondo de las cataratas cuando el agua rompe y se convierte en vapor de agua. Ese ruido atronador y en una forma natural, por lo menos yo digo, wow. Así funcionan nuestras emociones, así funciona la adoración. Dios nos creó con la capacidad de experimentar asombro ante todo aquello que es hermosamente inusual. Y mis hermanos, en todo el universo no existe nada ni nadie que pueda compararse con ese Dios que no es susceptible de división alguna. Alguien ha dicho que la adoración, me encanta esa definición, es el dulce eco de las excelencias de Dios en el corazón de su pueblo. ¿Qué es la adoración? Es el dulce eco de las excelencias de Dios en el corazón de su pueblo. Él es infinito en su ser y perfecciones, lleno de gloria y majestad, de modo que es imposible conocerle y contemplarle sin ser movido a sobrecogernos de asombro y a querer expresar nuestra admiración por Él. O que sea esta la disposición que el Espíritu Santo produzca en nosotros, que aumente nuestra capacidad wowística en esta conferencia. De modo que podamos seguir cantando con todo nuestro corazón y con un entendimiento cada vez más profundo a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos, alabad, amén, cantad al Trino y Uno Dios, al Trino y Uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad con gozo, gratitud
y amor, que a Él y solo a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.